Hay dolores que no obedecen a ninguna lógica. No tienen causa visible ni nombre médico preciso. No surgen por accidentes ni enfermedades comunes. Están ahí desde siempre, como si hubieran nacido contigo. Se manifiestan en el cuerpo, en las emociones, en los pensamientos, y nadie los entiende. Pero tú los sientes. Son reales, aunque invisibles. Brian Weiss nos mostró que muchos de estos dolores son ecos, fragmentos atrapados en la memoria del alma, heridas que no provienen de esta vida, sino de otra. Hay una sabiduría antigua y silenciosa que habita en ti, una conciencia que observa más allá del tiempo lineal. A veces, un miedo inexplicable, una ansiedad recurrente o una tristeza sin causa aparente son las huellas de algo no resuelto. No son castigos, no son defectos, son llaves, puertas hacia recuerdos que la mente consciente no sabe nombrar, pero que el alma guarda como tatuajes invisibles. Cuando prestamos atención, descubrimos que el cuerpo también recuerda. La piel, los huesos, los latidos, todos cargan mensajes sutiles del pasado no vivido, pero profundamente sentido. Imagina por un instante que tu alma ha vivido muchas veces. En cada existencia tejió vínculos, decisiones, emociones profundas. Algunas experiencias quedaron completas, en paz. Otras, sin embargo, se quedaron abiertas, como una herida que nunca terminó de cerrar. Esas heridas, las más intensas, atraviesan encarnaciones y se manifiestan en tu presente como sensaciones extrañas, relaciones difíciles, dolores sin causa o patrones repetitivos que no logras romper. La lógica no puede explicarlos, pero el alma sí. No es fantasía, es vibración, es memoria energética. Brian Weiss, psiquiatra tradicional convertido en pionero de la regresión a vidas pasadas, abrió una puerta que la ciencia apenas empieza a mirar. Descubrió que al explorar estos recuerdos olvidados, muchos pacientes lograban sanar traumas actuales. No era magia, era comprensión profunda. El alma, al ser escuchada, libera. Al recordar, se suelta. Al perdonar, se sana. El primer paso es aceptar que no todo el sufrimiento viene del presente. Hay raíces invisibles que atraviesan el tiempo. El segundo es rendirse a la posibilidad de que llevas dentro de ti una historia mucho más antigua de lo que crees. Cada síntoma puede ser una pista. Cada emoción intensa, una llave. La mente racional intentará resistirse, buscará explicaciones lógicas, pero hay una parte de ti, silenciosa, intuitiva, que sabe. Esa parte reconoce cuando un recuerdo resuena, aunque no sepa de dónde viene. No necesitas forzar nada, solo escuchar, entrar en silencio, respirar, sentir, dejar que la energía se exprese. El alma habla en símbolos, en sensaciones, en visiones que no siempre tienen sentido lineal. Confía en las imágenes que emergen en tus meditaciones, en los sueños que se repiten, en los lugares que visitas por primera vez, pero sientes como conocidos. Todo eso forma parte del tejido de tu viaje espiritual. Aceptar la existencia de vidas pasadas no es una creencia, es una experiencia. No es un dogma, sino un recuerdo vibracional, un llamado que se activa cuando estás listo para mirar más allá de la superficie. Y cuando lo haces, algo se desbloquea. El dolor comienza a transformarse, la comprensión abre caminos. Y una profunda paz, esa que no depende de las circunstancias externas, empieza a brotar desde adentro. No estás roto, estás recordando, no estás perdido, estás despertando. Este dolor sin nombre, esta incomodidad que persiste, no es un enemigo, es un mensaje. Es el alma tocando la puerta de tu conciencia, pidiéndote mirar más allá. Cada lágrima que no entiendes, cada vacío que no sabes llenar, puede ser el eco de algo que aún no has sanado, pero que estás a punto de liberar. Si estas palabras han resonado contigo, suscríbete al canal y haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla. Fue elegido especialmente para ti. Sé que te va a encantar.
Hay heridas que no sangran, pero duelen. Heridas que no están en la piel, pero se manifiestan como un cansancio constante, como una tristeza que aparece sin aviso, o como una sensación de no pertenecer del todo. Son cicatrices invisibles. No puedes verlas en un espejo, pero te moldean, te detienen. Y lo más desconcertante es que muchas veces ni siquiera sabes por qué están ahí. Es como si llevaras dentro una historia que no te contaron, pero que te afecta profundamente. Cuando comenzamos a explorar esta dimensión sutil del alma, descubrimos que nuestras emociones más intensas no siempre nacen en esta vida. Brian Weiss fue testigo de múltiples casos donde personas que sufrían ansiedad crónica, dolores físicos o bloqueos emocionales hallaban alivio al revivir escenas de otras vidas. No era solo catarsis emocional, era sanación celular. El cuerpo recordaba lo que la mente había olvidado, y al recordar, se liberaba. Imagina que en otra vida viviste una pérdida profunda, un abandono brutal o una traición que marcó tu existencia. Esa emoción no resuelta puede quedarse grabada como una vibración. Cuando esa vibración se activa en esta vida, por algo, por alguien, por un lugar, el cuerpo reacciona como si reviviera el trauma. Sin saber por qué sientes miedo, dolor o rechazo. Pero no es algo nuevo, es una resonancia antigua. Las almas no olvidan, solo esperan el momento adecuado para sanar. Y ese momento suele ser ahora, en esta vida, en este instante. Por eso, cuando aparece un dolor inexplicable, cuando una situación se repite con personas distintas, o cuando una emoción surge de la nada, es una invitación, no para evadir, sino para recordar. No para entender racionalmente, sino para sentir y liberar. Sanar no es solo cerrar una herida, es traer luz a lo que estaba oculto, es mirar con compasión lo que antes evitabas. Y para hacerlo, necesitas entrar en ese espacio sagrado de introspección donde el alma susurra. Ese lugar no tiene tiempo, no tiene forma, es una quietud viva, una presencia que te guía sin palabras. Allí todo lo que parecía confuso empieza a tener sentido. No un sentido lógico, sino un orden más profundo, vibracional. Cuando accedes a una memoria del alma, no es necesario entenderla en detalle. A veces basta con sentirla, con permitir que las lágrimas fluyan, con dejar que el cuerpo tiemble o respire distinto, porque cada sensación es una puerta, cada emoción es una llave. Y tu alma, en su infinita sabiduría, sabe cuándo estás listo para abrirla. Muchos buscan respuestas afuera, en libros, en teorías, en religiones, pero las respuestas verdaderas están dentro, en la experiencia directa, en el silencio que escuchas cuando cierras los ojos y te rindes, ahí donde no hay pensamientos, solo presencia. Esa es la voz del alma. Y aunque parezca lejana, siempre ha estado contigo. Los recuerdos de vidas pasadas no llegan como una película completa. Vienen en fragmentos, en sensaciones, en símbolos, en intuiciones. No necesitas forzar nada, solo disponerte, abrirte, permitir que emerjan sin juicio, porque cuando lo haces, algo profundo empieza a transformarse. Como si una parte tuya, que siempre estuvo esperando ser vista, finalmente se sintiera reconocida. No es necesario creer en la reencarnación para sanar desde ahí. Basta con observar cómo ciertas emociones se alivian cuando se les da espacio, cómo ciertos patrones se disuelven cuando los comprendes desde otra perspectiva, y cómo tu energía cambia cuando reconoces que no eres solo este cuerpo ni esta historia. Eres mucho más. Somos viajeros del tiempo, no del tiempo del reloj, sino del tiempo del alma. Y cada existencia nos deja una huella, una enseñanza, una semilla. Algunas germinan de inmediato, otras tardan vidas en florecer, pero siempre están vivas, esperando. Y ahora, en este presente que habitas, muchas de esas semillas están listas. Tu alma te trajo hasta aquí por una razón, y todo lo que necesitas está dentro de ti. Cada malestar encierra un mensaje, cada síntoma
por más pequeño que parezca, es una expresión del alma pidiendo ser escuchada. No se trata de luchar contra el cuerpo, ni de silenciarlo con prisa. Se trata de aprender su lenguaje. Porque el cuerpo no miente. Cuando algo duele sin razón aparente, cuando la medicina no encuentra explicación, es posible que estés recibiendo una señal profunda, la memoria de un ciclo inconcluso, un eco que no pertenece solo a la hora. Brian Weiss lo comprendió a través de la experiencia directa. Sus pacientes no solo describían recuerdos de otras vidas, sino que al revivirlos, muchos síntomas físicos desaparecían. Dolores crónicos, alergias, sensaciones opresivas en el pecho o en la garganta, cesaban sin intervención médica. No era sugestión, era liberación. El cuerpo, al recordar, soltaba la carga que venía arrastrando a través del tiempo. Pero para que eso ocurra, primero debes dejar de pelear con tu síntoma, abrazarlo como un mensajero, acercarte a él con curiosidad, no con rechazo. ¿Qué emoción lo acompaña? ¿Qué imagen aparece si lo escuchas en silencio? Tal vez, detrás de ese nudo en el estómago, hay una escena de abandono no resuelta. O detrás de esa rigidez en la espalda, hay una memoria de culpa que no te pertenece. El alma habla a través del cuerpo, siempre. Hay una inteligencia sagrada en cada célula, una conciencia que trasciende la lógica. Cuando empiezas a dialogar con tu cuerpo como un aliado, se abre un espacio de comprensión que la mente no puede alcanzar. No necesitas entender todo con palabras, a veces basta con sentir la energía que se mueve cuando tocas ese lugar que duele. Acariciarlo desde adentro, respirarlo, estar con él sin huir. El síntoma no viene a castigarte, viene a despertarte, a mostrarte que hay algo que aún no fue integrado, algo que quizás no pertenece a esta vida, pero que sigue vivo dentro de ti. No es necesario revivir cada detalle de una vida pasada para sanar. A veces, solo reconocer que el dolor puede tener una raíz más profunda es suficiente para empezar a transformarlo. La conciencia es medicina. Imagina que cada parte de tu cuerpo es un archivo sagrado, un registro viviente de todo lo que tu alma ha experimentado. Algunas zonas guardan alegría, expansión, sabiduría, otras trauma, miedo o tristeza. Y cuando un archivo está sobrecargado, el cuerpo lo expresa. No para que lo reprimas, sino para que lo veas, para que te sientes con él como se sienta uno con un viejo amigo que ha esperado mucho tiempo ser escuchado. Sanar no siempre es un acto grandioso. A veces es un gesto sutil, poner la mano en el pecho y decir «te veo», respirar profundamente y decir «te escucho». Permanecer en silencio junto a esa parte que llora sin lágrimas, porque cuando te vuelves presente con el dolor, sin juicio, sin querer cambiarlo de inmediato, algo se ablanda, una capa se cae, y el alma empieza a respirar más libremente. Brian Weiss enseñaba que el alma elige ciertas experiencias para evolucionar, y que incluso el dolor más profundo puede ser una puerta hacia la expansión. Pero no desde el sacrificio, sino desde la comprensión, no desde el esfuerzo, sino desde el amor por ti mismo, por tu camino, por tu historia completa, incluyendo aquellas partes que aún no recuerdas. Hay algo misterioso que ocurre cuando te entregas a la posibilidad de que tu dolor tiene una razón más allá de esta vida. La lucha interna se disuelve, el juicio se convierte en compasión. Y en lugar de preguntarte ¿por qué a mí?, empiezas a preguntarte ¿qué quiere mostrarme esto? Esa pregunta abre portales, y cada respuesta que surge desde lo profundo es un paso más hacia tu verdadera libertad. El alma no olvida, pero tampoco impone. Espera pacientemente el momento en que tú decidas mirar, y cuando lo haces, el cuerpo responde. El síntoma ya no es enemigo, es guía. Y tú al reconocerlo te conviertes en tu propio sanador. Hay emociones que parecen no tener origen, pero que te habitan como si fueran tuyas desde siempre. Una melancolía sin motivo, un miedo que llega sin aviso, una angustia que se instala sin razón aparente.
No provienen de esta vida y sin embargo están aquí afectando tus decisiones, tus vínculos, tu forma de amar y de estar en el mundo. Son memorias atrapadas en el cuerpo emocional, resonancias de otras vidas que aún no han sido liberadas. Según Brian Weiss, el cuerpo emocional es una especie de puente entre el alma y la experiencia física. Es ahí donde se almacenan las huellas sutiles de lo vivido, las emociones no expresadas, los amores no consumados, las pérdidas no aceptadas. Y cuando estas memorias no se resuelven, se infiltran en la vida presente, condicionando cómo sientes y cómo reaccionas. Tal vez alguna vez has sentido que reaccionas con demasiada intensidad ante algo aparentemente menor, un gesto, una palabra, una escena cotidiana, y de pronto te ves inundado por una emoción desbordante, como si no solo respondieras al presente, sino también a algo más antiguo. Algo no dicho, algo no llorado. En esos momentos es probable que se esté activando una memoria del alma. No es debilidad, es señal de que estás listo para liberar. No necesitas recordar una vida pasada con precisión para sanar. Lo que importa es la emoción que surge, lo que sientes en lo profundo cuando te permites dejar de reprimir. Es allí donde comienza la transformación. Cuando te sientas con tu tristeza y la sostienes como una parte sagrada de ti. Cuando permites que el miedo se exprese sin vergüenza. Cuando abrazas tu enojo sin juzgarlo, reconociendo que debajo hay un dolor más antiguo que tú mismo. El alma no se aferra a las experiencias pasadas, pero guarda el aprendizaje no completado. Y ese aprendizaje se presenta una y otra vez, a través de emociones que parecen nuevas, pero que son reflejos antiguos. Cada emoción intensa que no comprendes puede ser una señal de que hay algo más profundo que está emergiendo para ser liberado. En vez de preguntar, ¿por qué me siento así?, intenta preguntar, ¿qué parte de mí está lista para ser vista? Porque no se trata de arreglarte, sino de recordarte. No se trata de cambiarte, sino de permitirte ser completo, con todo lo que llevas dentro, incluso lo que no entiendes todavía. Una práctica poderosa es la contemplación consciente. Sentarte en silencio, cerrar los ojos y simplemente sentir. No escapar, no analizar, solo estar presente con lo que hay. A veces, sin previo aviso, aparecerá una imagen, un nombre, una sensación física, un lugar que nunca has visitado, pero que sientes como propio. Esas son las pistas del alma. No las rechaces, obsérvalas, permite que hablen. Brian Weiss compartió múltiples casos donde una emoción intensa, sostenida con presencia y amor, guiaba a sus pacientes hacia recuerdos de otras vidas. En esos momentos, el tiempo se disolvía. La mente consciente cedía espacio a la sabiduría del alma, y al recordar, no solo lloraban o reían, sanaban. El cuerpo emocional se aligeraba, y con ello, la vida comenzaba a fluir de una manera diferente. Si alguna emoción se repite en ti con frecuencia, tristeza, ira, culpa, ansiedad, pregúntate si podría tener una raíz más antigua. No como castigo, sino como herencia vibracional. El alma no te envía estas emociones para que sufras, sino para que recuerdes, para que despiertes, para que liberes lo que ya no necesitas cargar. Tú no eres tu emoción. Eres el espacio donde esa emoción puede transformarse. Y cuando te permites sentirla, sin apego ni rechazo, esa emoción se convierte en luz. Porque detrás de cada sombra hay una verdad, y detrás de cada verdad hay libertad. En el cuerpo emocional se guarda no solo el dolor, sino también la sabiduría acumulada de muchas vidas. Al liberarlo, no solo sanas el pasado, expandes tu presente, y entonces cada emoción se vuelve una aliada, cada lágrima una ofrenda, cada silencio un portal hacia lo que realmente eres. Recordar una vida pasada no es un acto voluntario. No puedes forzar la memoria del alma como si buscaras un objeto perdido en una habitación. La memoria profunda se activa cuando estás listo,
cuando el corazón ha madurado lo suficiente para sostener la verdad que allí habita. El alma no olvida, pero espera. Y cuando llega el momento, el recuerdo no llega como una historia, sino como una sensación. Como un susurro que se cuela entre los pensamientos y enciende una certeza inexplicable. Brian Weiss comprendió que muchas veces los recuerdos más auténticos emergen cuando la mente está relajada, cuando el juicio se disuelve y la presencia se vuelve plena. En ese espacio silencioso, sin expectativas, el alma comienza a hablar. No grita, no impone, solo muestra. Y lo que muestra no siempre es lo que esperabas ver, pero siempre es lo que necesitas. Algunas personas recuerdan en sueños, otras a través de meditaciones profundas. Algunas sienten el llamado al visitar un lugar específico o al conocer a alguien que despierta una emoción intensa sin explicación. El alma utiliza símbolos, encuentros, sincronías, no para confundirte, sino para guiarte. Para que reconozcas que hay algo más allá de esta vida, que ya viviste algo similar, que ya amaste de esa manera, que ya enfrentaste esa misma pérdida. Y cuando ese recuerdo toca tu conciencia, algo cambia. No solo entiendes por qué ciertas cosas te afectan tanto, sino que también te ves desde otro lugar. Dejas de identificarte con el personaje de esta vida y empiezas a recordar al viajero eterno que eres. No hay revelación más sanadora que esa. El acto de recordar no es una curiosidad espiritual, ni un entretenimiento, es un portal de transformación. Porque no se trata solo de ver el pasado, sino de sanar su impacto en el presente, ver para soltar, recordar para liberar. Y cuando eso ocurre, sientes una expansión que no se puede poner en palabras, como si por fin encajaras en ti mismo. Pero para llegar a ese punto, necesitas cultivar un estado de apertura, una rendición amorosa, dejar de buscar con ansiedad, soltar la urgencia. Porque mientras persistas desde el deseo de controlar la experiencia, la puerta permanecerá cerrada. La llave está en el silencio. En el estar, en el confiar. Existen prácticas que pueden ayudarte a preparar el terreno. La meditación profunda, la escritura intuitiva, la contemplación de tus emociones sin juicio. Pero sobre todo, la disposición interna a recibir lo que venga, incluso si no se parece a lo que imaginabas. A veces recordar no significa ver imágenes, sino simplemente entender. Sentir una verdad que antes no podías sostener, y ahora sí. Hay quienes recuerdan una escena específica de una vida pasada y sanan una fobia presente. Otros reconocen en un sueño a un ser amado que ya no está, y entienden que no es la primera vez que se encuentran. Algunos descubren la raíz de un patrón repetitivo, como el miedo a la pérdida o la necesidad de controlar, y al reconocer su origen, ese patrón se disuelve como niebla al sol. Pero no todos necesitan ver para sanar. A veces basta con la intuición, con ese saber interno que no puedes explicar, pero que vibra con una certeza absoluta. Esa es la voz del alma. Y cuando aprendes a escucharla, ya no necesitas pruebas externas. Tu propia experiencia se vuelve suficiente. Tu cuerpo, tus emociones, tu energía te muestran que estás recordando, incluso si no hay palabras para describirlo. Brian Weiss enseñaba que el alma no te muestra lo que no estás preparado para ver. Por eso, cada recuerdo que emerge lo hace con un propósito. A veces para liberar, otras para comprender, y muchas veces simplemente para que reconozcas que no eres nuevo en este camino, que has estado aquí muchas veces, que llevas siglos buscando respuestas, y que poco a poco estás empezando a encontrarlas. El arte de recordar sin buscar es un acto de profunda confianza, un salto hacia lo invisible, una entrega a lo que ya vive en ti, esperando ser reconocido. Y cuando recuerdas, no solo sanas tú, sanan también las almas que caminaron contigo, porque la sanación es una frecuencia, y cuando vibras en ella, todo a tu alrededor comienza a transformarse, nada es casualidad. Cada encuentro,
cada palabra escuchada al azar, cada señal que aparece justo cuando más la necesitas. Todo está guiado por una inteligencia invisible que conecta los hilos de tu existencia. Esa inteligencia es la sincronicidad, una danza sutil entre tu conciencia y el universo. Y cuando aprendes a leerla, se convierte en un lenguaje directo del alma. Un espejo que refleja lo que tu mente aún no puede ver. Brian Weiss lo observó muchas veces, pacientes que llegaban con síntomas inexplicables y que al recordar una vida pasada, descubrían que las personas clave de su vida actual ya habían compartido otros viajes con ellos. Padres que antes fueron hijos, parejas que antes fueron hermanos, enemigos que antes fueron maestros. Las conexiones no se rompen con la muerte, se transforman. Y cuando reaparecen en esta vida, lo hacen para cerrar círculos, para sanar historias inconclusas. La sincronicidad no grita, susurra. A veces se manifiesta como una repetición constante, un número, una frase, un sueño, un símbolo. Otras, como un encuentro inesperado que te cambia la dirección. Pero siempre hay algo más profundo detrás, un llamado, una invitación a detenerte, mirar hacia adentro y recordar que todo está entrelazado. Cuando estás atento, cuando vives en presencia, la sincronicidad se vuelve evidente. No necesitas señales espectaculares. Basta con escuchar esa sensación sutil de que esto no es coincidencia. Ese presentimiento, esa certeza silenciosa, es tu alma hablando. Y cuanto más la escuchas, más clara se vuelve su voz. Una de las formas más comunes en las que la sincronicidad se presenta es a través de los vínculos. Esas personas que llegan a tu vida con una fuerza inexplicable. Con ellas, todo se siente intensificado. El amor, la alegría, el conflicto. Porque no son nuevas, son reencuentros. Y aunque no siempre lo recuerdes, tu alma sí lo sabe. No todos los reencuentros son fáciles. Algunos vienen a mostrarte lo que aún no has sanado. Otros, a ayudarte a recordar quién eres realmente. Y hay quienes simplemente aparecen para acompañarte por un tramo, dejando una huella eterna. La sincronicidad los trae, la conciencia los reconoce, y tu evolución se acelera cada vez que dices sí a lo que se presenta. Es importante entender que la sincronicidad no es un truco del universo para entretenerte. Es una herramienta de despertar. Cada señal es una chispa diseñada para romper la rutina del olvido, para sacudir tu percepción limitada del tiempo y el espacio, para recordarte que eres parte de algo vasto, amoroso y profundamente sabio. Hay momentos en que todo parece alinearse. Justo cuando piensas en alguien, esa persona te escribe. Justo cuando te haces una pregunta, llega un libro, un video, una conversación que te da la respuesta. No es magia, es conexión. Es el alma hablando a través del tejido mismo de la realidad. Pero para poder percibirlo necesitas aquietar la mente, salir del ruido, respirar, volver a la hora, porque la sincronicidad habita en el presente. No puedes encontrarla si estás atrapado en el pasado o ansioso por el futuro. Solo cuando estás realmente aquí, puedes ver lo que siempre ha estado frente a ti. Brian Weiss nos enseñó que el alma utiliza cada recurso posible para guiarte, y la sincronicidad es uno de sus favoritos, porque no impone, no obliga, solo ofrece, y tú decides si la escuchas o no. Pero cuanto más la escuchas, más fácil se vuelve confiar, porque empiezas a ver el orden detrás del caos, el propósito detrás del dolor, la belleza escondida en cada giro inesperado del camino. Nada de lo que has vivido es en vano. Cada pérdida, cada alegría, cada obstáculo ha sido parte de un diseño mayor. Y cuando conectas con esa verdad, el miedo se disuelve, porque sabes que estás sostenido. Que el universo no te lanza al vacío, sino que te acompaña con precisión amorosa. La sincronicidad es la manera en que el alma te dice: estás en el camino correcto, sigue, confía.
Y si aprendes a leer sus señales, tu vida deja de ser una sucesión de eventos al azar y se convierte en una obra sagrada, una historia escrita desde el alma para recordarte una y otra vez quién eres en realidad. Existen lazos que no se rompen con la muerte, uniones tan profundas que trascienden el cuerpo, el nombre, la historia. Son pactos del alma, acuerdos silenciosos que estableciste antes de nacer, con personas que una y otra vez reaparecen en tus vidas con diferentes rostros, pero con la misma energía. A veces como aliados, otras como espejos desafiantes, siempre como maestros. Brian Weiss lo descubrió en numerosas sesiones de regresión. Pacientes que reconocían en sus padres actuales a antiguos hijos, en sus parejas a compañeros de batallas pasadas, en sus rivales a viejos amores no resueltos. El alma no olvida los vínculos esenciales. Los guarda como fuego sagrado y los convoca cuando es momento de continuar la lección o de cerrar un ciclo pendiente. Estos encuentros no siempre son armónicos. A menudo están cargados de emociones intensas: rechazo, atracción, celos, admiración profunda. Lo que los distingue no es la facilidad, sino la intensidad, porque su propósito no es complacerte, sino ayudarte a evolucionar. Y esa evolución muchas veces requiere fricción, requiere verdad. Cuando alguien entra en tu vida y despierta en ti algo que no comprendes, detente, observa. No te precipites a etiquetar la experiencia. Tal vez no es solo una coincidencia, tal vez es un reencuentro, tal vez esa persona viene a mostrarte una parte de ti que olvidaste, o a ayudarte a sanar una herida que comenzó mucho antes de que esta vida iniciara. El alma elige. Elige dónde nacer, con quién encontrarse, qué experiencias atravesar, no desde el castigo, sino desde el propósito. Y ese propósito, aunque a veces duela, siempre conduce hacia una mayor expansión de la conciencia. Por eso, incluso los vínculos más difíciles contienen en su núcleo una oportunidad de despertar. Aceptar esta verdad requiere humildad, porque implica reconocer que las personas no están en tu vida por azar, que incluso quienes te lastimaron profundamente pueden haber aceptado ese rol antes de encarnar, para ayudarte a aprender una lección crucial. No se trata de justificar la violencia ni de tolerar lo inaceptable. Se trata de mirar desde el alma, de comprender que más allá del drama humano hay un acuerdo sagrado en juego. Y cuando puedes ver al otro desde ese lugar, algo se ablanda. El juicio se transforma en compasión, el rencor en comprensión, el miedo en gratitud. No porque apruebes lo ocurrido, sino porque entiendes que todo ha sido parte de una danza mayor, una coreografía diseñada para tu despertar. Hay vínculos que se disuelven con facilidad. Otros, no importa cuánto intentes alejarte, siempre regresan. No porque no puedas soltarlos, sino porque aún hay algo por comprender, algo que necesita ser visto desde otra perspectiva. Y cuando finalmente lo ves, el ciclo se cierra, el alma se libera, y tú también. En algunos casos, esos pactos se sienten como un amor inexplicable, un reconocimiento inmediato, como si hubieras esperado siglos por ese abrazo, esa mirada, ese silencio compartido. No son ilusiones, son memorias, fragmentos de vidas anteriores que se activan al reencontrarse, y aunque no siempre puedan quedarse contigo, su presencia marca tu camino para siempre. No todas las almas viajan contigo en cada vida, pero hay algunas que sí. Las llamas almas compañeras. Se reconocen, se acompañan, se enseñan, no siempre bajo formas dulces, a veces como sombras necesarias, pero siempre desde un amor profundo, incluso cuando la superficie muestra lo contrario. Aprender a ver tus relaciones desde esta perspectiva no significa resignarte, significa empoderarte, porque cuando comprendes que elegiste, de algún modo, los escenarios y los personajes de tu vida, recuperas tu poder interior. Ya no eres víctima de las circunstancias, eres co-creador de tu evolución. Cada vínculo importante en tu vida actual
lleva la huella de un pacto antiguo, y tú, al vivirlo con conciencia, puedes transformarlo. Puedes cerrar lo que quedó abierto, puedes liberar lo que estaba atado, y al hacerlo, no solo sanas tu camino, ayudas también a liberar el alma del otro. Todo reencuentro tiene una razón, y tú que estás escuchando estas palabras ya has empezado a recordar. El sufrimiento, cuando se vive desde la conciencia, no es castigo, es revelación. Es una llamada del alma para mirar hacia adentro, para despertar de la ilusión del control y recordar lo esencial. Detrás de cada experiencia dolorosa hay una puerta, una iniciación, un código vibracional que solo se activa cuando dejas de resistir y comienzas a escuchar. Brian Weiss descubrió que muchas personas que atravesaban sufrimientos intensos, físicos, emocionales o espirituales, encontraban alivio al acceder a memorias de otras vidas. No porque el recuerdo borrara el dolor, sino porque ofrecía contexto, propósito, sentido. Al comprender el origen más profundo del sufrimiento, éste comenzaba a transformarse. Ya no era un enemigo, sino un maestro. Imagina que en una vida anterior perdiste todo lo que amabas, que moriste en soledad, que traicionaste o fuiste traicionado. Esas experiencias, si no se integraron, pueden manifestarse en esta vida como miedos irracionales, bloqueos en las relaciones o resistencia a la abundancia. El sufrimiento se convierte entonces en una señal. Hay algo que no has perdonado, algo que no has comprendido, algo que aún sigue buscando cierre. La mente humana tiende a rechazar el dolor, a anestesiarlo, a evitarlo. Pero el alma no busca evasión, busca integración. Por eso, cada vez que algo te duele profundamente, hay una oportunidad oculta. No para aferrarte al sufrimiento, sino para trascenderlo, para atravesarlo con presencia y descubrir lo que tiene para mostrarte. El sufrimiento consciente no es resignación, es alquimia. Es el proceso por el cual una emoción densa se transforma en sabiduría. No ocurre de inmediato. Requiere tiempo, silencio, humildad. Requiere sostener lo incómodo sin caer en la desesperación. Pero cuando te permites ese proceso, algo dentro de ti se vuelve más grande, más real, más libre. Muchas veces, el dolor aparece justo cuando estás a punto de dar un salto evolutivo, como una prueba, como una purificación. No porque el universo quiera ponerte obstáculos, sino porque tu alma necesita soltar lastres antes de volar más alto. Y esos lastres, a menudo, son recuerdos no resueltos de vidas anteriores. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasa esto?, comienza a preguntarte, ¿para qué? ¿Qué quiere enseñarme este dolor? ¿Qué parte de mí está siendo llamada a despertar? ¿Qué patrón necesita finalmente disolverse? Cuando te haces estas preguntas con sinceridad, las respuestas comienzan a emerger. No siempre como palabras, pero sí como comprensiones profundas, sensaciones, movimientos sutiles de energía. Hay un poder inmenso en rendirte ante lo que es, no en rendición pasiva, sino en entrega activa. Cuando aceptas el dolor como parte del camino, dejas de pelear con él, lo acoges, lo respiras. Y desde ahí, desde esa presencia amorosa, el dolor comienza a hablar. Y cuando habla, muestra. Y cuando muestra, libera. Brian Weiss nos recordó que no somos solo víctimas de nuestras circunstancias, somos almas en evolución. Y cada experiencia dolorosa es también una oportunidad de limpieza kármica, de comprensión del alma, de expansión del ser. El sufrimiento no tiene sentido desde la lógica, pero desde la conciencia todo encaja. Cada pérdida abre espacio, cada herida revela luz. Cada caída te acerca más a tu centro verdadero. El alma no busca evitar el sufrimiento, sino aprender a atravesarlo con conciencia, porque allí donde más duele, es donde más creces. No hay expansión sin transformación, y no hay transformación sin presencia. Por eso, cuando el dolor te visite, no lo rechaces de inmediato. Siéntate con él, escúchalo, pregúntale qué quiere mostrarte.
Y sobre todo, permítete sentir sin juicio. El sufrimiento puede ser el umbral hacia tu despertar más profundo. Puede ser la clave que abre la puerta a una vida más liviana, más auténtica, más conectada con lo que realmente eres. No estás solo en este proceso. Millones de almas están haciendo este mismo camino. Y cada vez que eliges mirar tu dolor con amor, estás ayudando no solo a ti mismo, sino al alma colectiva. Hay un propósito sagrado detrás de todo lo que has vivido. Aunque aún no lo veas claramente, tu alma lo conoce y te está guiando, paso a paso, hacia la libertad. Hay un momento en el camino en que comprendes que no puedes seguir cargando con todo. Que muchas de las emociones, creencias y dolores que has llevado contigo no te pertenecen del todo. Son residuos de historias antiguas, fragmentos de vidas pasadas que aún vibran en tu campo energético. Y aunque tu mente no lo recuerde, tu alma sí. Sanar el pasado no es mirar atrás con culpa o nostalgia, sino liberar lo que ya no es necesario para que el presente pueda florecer con plenitud. Brian Weiss observó cómo al recordar experiencias dolorosas de otras vidas y comprender su influencia en la vida actual, sus pacientes se transformaban, no porque cambiaran el pasado, sino porque se liberaban de su peso. Sanar una vida pasada no significa revivirla en detalle. Significa reconocer su eco, su energía, su influencia sutil y decidir conscientemente soltarla, abrazarla, integrarla. Para sanar primero necesitas ver tus patrones repetitivos, ver dónde se activa el miedo, la culpa, la resistencia, ver qué situaciones te drenan, qué vínculos te lastiman, qué pensamientos te limitan, y luego preguntarte, ¿esto es realmente mío? ¿O es parte de una historia más antigua, de una experiencia que quedó sin cierre en otra existencia? Muchos de los miedos que hoy te frenan no nacieron en esta vida. Son reflejos de antiguas heridas no resueltas. El miedo al rechazo puede venir de una vida en la que fuiste excluido o condenado por pensar diferente. La dificultad para confiar puede ser la secuela de una traición profunda en otro tiempo. La sensación de no merecer puede tener raíces en un voto de castidad, pobreza o sacrificio hecho siglos atrás. El alma es leal a sus decisiones, incluso si esas decisiones ya no son funcionales. Por eso, es necesario revisar esas antiguas promesas. No con juicio, sino con amor. Puedes hablar con tu alma, puedes decirle, gracias por lo que decidiste en aquel momento, pero ahora elijo liberarme. Elijo vivir desde una nueva conciencia. Esa simple intención, sostenida con presencia, comienza a mover la energía. La regresión es una herramienta poderosa, pero no es la única. También puedes sanar a través del arte, la escritura, el movimiento consciente, la meditación profunda. Lo importante es que el cuerpo y la emoción tengan espacio para expresarse. No busques entenderlo todo con la mente. A veces, el alma sana en silencio cuando le das permiso para hacerlo. Cuando liberas una carga antigua, el presente cambia. Tu cuerpo se aligera. Tus relaciones se suavizan. Tu mirada se vuelve más clara. No porque todo a tu alrededor sea distinto, sino porque tú has cambiado. Has hecho espacio. Has abierto un nuevo campo de posibilidades. La sanación de vidas pasadas no es un lujo ni una curiosidad. Es una necesidad del alma en tiempos de despertar, porque no puedes sostener una nueva frecuencia si aún estás atado al dolor del ayer. El perdón, la comprensión y la compasión son llaves esenciales. No necesitas forzar el proceso, solo estar dispuesto. La sanación llega cuando la energía encuentra disponibilidad. A veces, sentirás que no estás avanzando, que sigues cayendo en los mismos patrones. No te juzgues. Cada vez que repites, estás viendo desde un ángulo diferente. Cada repetición es una nueva oportunidad para soltar un poco más, para amarte un poco más, para confiar un poco más. El alma no exige perfección, solo presencia y apertura. Brian Weiss nos recordó que no hay error en el camino. Cada experiencia, incluso las más dolorosas,
forma parte de un tejido más amplio de aprendizaje y expansión. Y tú no estás solo en este viaje. Muchos seres te acompañan, visibles e invisibles, guías, maestros, almas hermanas, todos ellos sosteniéndote mientras recuerdas quién eres. Sanar el pasado no es olvidar, es integrar. Es honrar lo que fue, reconocer lo que dejó huella y elegir seguir caminando con el corazón más libre, porque sólo así puedes habitar verdaderamente el presente. Sólo así puedes crear desde la autenticidad y la luz. Y cuando lo haces, no solo transformas tu vida, también liberas las memorias colectivas, te conviertes en un faro, en un canal de sanación para otros, en un testimonio vivo de que es posible renacer. Una y otra vez, nada de lo que has vivido ha sido en vano. Cada paso, cada caída, cada despertar silencioso te ha traído hasta aquí. Tu alma, sabia y paciente, ha tejido cada experiencia con un propósito, que recuerdes, que reconozcas tu origen, tu misión, tu verdad más profunda, porque no eres solo esta persona, este cuerpo, esta historia. Eres la conciencia que observa, eres la luz que atraviesa las vidas, aprendiendo, transformando, sanando. Recordar quién eres no es acumular información espiritual, es volver al centro, es quitar capas, es soltar todo lo que no resuena con tu esencia. Y en ese proceso, las vidas pasadas no son una carga, son mapas. Mapas de rutas recorridas, de decisiones tomadas, de heridas abiertas y de sabidurías ya adquiridas. Cada memoria que aflora es una oportunidad de integración, de totalidad. Cuando recuerdas, ya no culpas, ya no temes con tanta fuerza, ya no repites los patrones desde la inconsciencia. Empiezas a ver, a comprender, a caminar con más suavidad, más coherencia, más verdad. Porque cada fragmento de tu pasado se convierte en una semilla para tu presente, y de esa integración surge el verdadero renacimiento, un vivir nuevo, más auténtico, más libre. El alma no te muestra todo de golpe. No necesitas saber todas tus encarnaciones, ni entender cada detalle. Basta con abrirte, con confiar, con permitir que el recuerdo llegue cuando estés listo, y cuando lo hace, lo sabrás. Porque no habrá dudas. Sentirás en tu cuerpo, en tu corazón, en tu energía, que esa imagen, esa emoción, esa certeza son tuyas, no por lógica, sino por vibración. Sanar vidas pasadas no es un acto aislado, es una sanación multidimensional. Afecta tu cuerpo físico, tu campo emocional, tus relaciones, tus decisiones. Es como ajustar una pieza clave en un engranaje invisible. Y cuando esa pieza encuentra su lugar, todo comienza a girar con más armonía. Tu vida fluye, tu energía se eleva, tu alma respira más libre. Este camino no requiere dogma, solo honestidad interior, solo la voluntad de mirar hacia adentro con coraje y amor. Porque recordar también duele, despierta viejas memorias, activa emociones dormidas, pero ese dolor es sagrado. Es la señal de que algo está saliendo a la luz. Y en la luz, todo se transforma. Tal vez has sentido que algo en ti clama por cerrar un ciclo. Tal vez llevas tiempo repitiendo situaciones que no entiendes. Tal vez has llorado sin saber por qué, o has amado con una intensidad que no se explica en esta vida. Eso no es debilidad, es tu alma tocando la puerta, pidiéndote que recuerdes. Que veas más allá de la superficie, que abraces tu historia completa. Cuando te abres a esta verdad, cada día se vuelve una oportunidad de liberación. Ya no caminas solo, sientes la presencia de quienes caminaron contigo antes. Sientes la guía amorosa de lo invisible. Reconoces en los ojos del otro a una antigua alma compañera. Y esa conexión, más allá del tiempo y del cuerpo, te recuerda que estás en casa. Este es el regalo de recordar, la certeza de que todo tiene sentido, de que el universo conspira para tu evolución, de que tu alma sabe exactamente hacia dónde ir, incluso cuando tú no lo sabes. Solo necesitas escuchar,
y seguir ese susurro suave que viene desde dentro, ese susurro que dice, confía, estás en el camino. No llegaste aquí por casualidad. Esta vida, con todo lo que contiene, es la oportunidad perfecta para sanar lo pendiente, para expandirte y para vivir con toda la plenitud que mereces. Permite que la sabiduría de tus vidas pasadas ilumine tu presente. Permite que el amor que ya fuiste, que ya diste, que ya sembraste, regrese ahora como luz, como guía, como verdad viva. Porque recordar es volver a ti. Si estas palabras tocaron tu alma, suscríbete al canal y haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla. Fue elegido especialmente para ti. Sé que te va a encantar.